Se han desarrollado muchos estudios antropológicos, estudios etnográficos por diferentes universidades y no solo mexicanas, porque se cree que en ese pueblo existen muchas brujas. Es común, incluso hay un tianguis en donde quienes atienden son personas ya muy mayores. Claro, hay jóvenes, pero en su gran mayoría son estas ancianas y ahí están sobando, están curando, están saumeando con el copal, con el pocochcom. Y una de las características de estas personas pues es su aspecto físico, que es muy similar a los antiguos grabados, no sé, tal vez en la Edad Media, en donde la mujer es representada encorvada, sin dientes, con la mandíbula prominente, cana, con las uñas largas, ¿no? Y siempre un bastón. Entonces era una característica, ¿no? Es nada, te parece esa bruja que traes, no, te falta tu gorro. Pero al final, a través de los estudios antropológicos, pues se ha determinado de que las brujas, que existe una razón en por qué las brujas se vuelven así, físicamente, por qué se transforman. Y a eso se debe porque practican lo que se llama la hemotofagia, es decir, se alimentan con sangre. En diferentes recorridos y sobre todo en los estudios documentales, todavía es posible ver actas de defunción de 1900, de finales de 1800, en donde está descrito ahí por el juez de registro civil, causa de la muerte, chupado por la bruja, ¿no? Sí. Y digo, entrar a los archivos es pues muy enriquecedor porque nos permite entender la forma en que las personas pensaban, analizaban y descubrían todo su entorno, ¿no? Habían actas de defunción que dice, causa de la muerte del infante, murió de repente. Ahora podemos decir, ocurrió muerte de cuna, ¿no? Pero en ese momento no tener explicaciones, pues. Pero ¿por qué en un acta? Y cuando uno ve, hay un apartado que a veces hacían pues notas el Ministerio Público o el juez, pues se encontraban al momento de estar observando el infante fallecido, pues que presentaban hematomas muy característicos, o sea, lo saben, los moretones. Y la narración dice, fulanita de tal, vecina de tal poblado, esposa de fulanito de tal, nacido de tal lado, o sea, así eran las descripciones, que muy temprano se levantó de su casa al oír un aleteo de un guajolote en su techumbre. Eran cosas que no tenían losa. Además es otra característica, la mayoría de las casas que visitaban las brujas pues eran de fácil acceso, ¿no? Casas de tejamalil o de teja. Pues era fácil que ingresaran por los techos o así. Entonces sigue leyendo el documento y nos dice, siendo tal hora escuché el aleteo de un guajolote, me despertó, alcancé a ver que un guajolote en efecto se iba alejando, solo me lograba un quinqué, una cera, lo que puedes decir, y mi hijo ya no estaba en su cuna. O mi hijo, yo me dormí con él y ya me desperté, ya no estaba, lo encontré hecho bolita abajo de la cama o en una esquina o adentro del chiquihuite, ¿no? Esos son comunes. Parece que la bruja los chupara. Imaginen estar exprimiendo como una naranja y de esa manera, después de haberles sustraído la sangre, los coloca en esos lugares, en el tlecuil, que es el fogón, o en el lugar donde se pone el maíz. Entonces, pues estos registros documentales pues son característicos en muchos estados. Pues es común que se repita esta historia. Quiere decir que pues en efecto algo así ocurrió. Pues ahora tendríamos que investigar si en efecto venía alguien, convirtió no sé en qué forma y se chupaba a los niños. Y esto nos permite entender que la fisionomía de las brujas obedece precisamente a esta práctica. Ellas se desprenden los dientes para que las arcadas dentales, ¿cómo se llaman? Las encías pues, estén limpias y de esa manera exista una mayor succión.
La constante, el estarse constantemente alimentando de sangre, dicen los especialistas, pues les genera un exceso de glóbulos blancos, lo que les crea anemia, y eso a su vez pues una descalcificación, y empiezan a reducir su estatura, empieza a cambiar su fisionomía, pero se debe a esa práctica. Entonces hay un estudio que se llama las vampiras mexicanas, un recorrido por la historia de las médico-parteras, o sea, las brujas que son mujeres medicina, pero que se alimentaban con sangre. Y existen registros desde la época prehispánica, con Fray Bernardino de Sahagún, cuando él hace un recorrido por el México Tenochtitlán, y pues le van informando sobre en qué lugar atendía tal bruja, tal brujo, y él describe, era un fraile, y él describe muy detenidamente lo que observaba y de las prácticas de las brujas. Mucho de lo que sabemos de la brujería que se practicaba hace 5 siglos en México, pues es gracias a él. Ya desde ahí se conocían las Tlahuelpuchi, eran mujeres que mediante un pacto o un acuerdo con el maligno tenían la capacidad de tener la experiencia de vuelo a través de bolas de fuego, ¿no? Y hay actualmente muchos videos y gráficas que demuestran pues que eso existe. Y ya saben, los que creen en los UFO, en los aliens, dicen, son platillos, pero yo que estudié mucho más de cerca esas prácticas, digo, no, son brujas, porque además es una bola que no se ve como un punto de luz, sino se ve en efecto las flamas, o sea, las llamas. Es un espectáculo increíble. Y de ahí pasamos a otra leyenda donde dice que las brujas se desprenden las extremidades para poder volar. Y hay muchas historias donde dicen, pues aquí le quemaron los pies a la bruja, y cuando la bruja se incorporó, pues ya no tenía pies. ¿Han escuchado alguna historia así? Bueno, en México, en el Archivo General de la Nación, cuando había un suceso de este tamaño, pues llegaba, como ahora llega la policía de investigación, el Ministerio Público, pues en ese momento llegaban los sacerdotes, llegaba el comisario, llegaba un notario a dar fe de lo que vio. Entonces, lo que nosotros sabemos es que gente de la más importante de ese lugar iba a redactar a través de un acta. Y ahí hay muchas historias realmente extraordinarias, como la de la mujer errada en la Ciudad de México. Te la voy a platicar brevemente. Esto refiere, el pueblo, esa parte de Coyoacán en la Ciudad de México, había un conflicto porque cada viernes llegaba una yegua a las caballerizas y generaba gran alboroto en las caballerizas. Sacaba los caballos, generaba gran alboroto entre los caballos, y ya al otro día tenían que estarlos buscando porque los caballos peleaban y algo llegaba a aparecer, a atacarlos. Sucede que montan una guardia para poder entender quién se metía, y traen a los sacerdotes exorcistas, ya saben. Todo eso siempre muy acompañado del pensamiento mágico, del pensamiento esotérico, porque recordemos que mucha de la brujería que llega a México es importada o es traída por la gente europea, ¿no? Que practicaba a su vez una brujería muy fuerte en Europa, a su vez que fue importada siglos atrás pues de los musulmanes o de la brujería caldea, la brujería egipcia. Entonces eso vino a México y se mezcló con la brujería que se practicaba, y eso da origen a la brujería que actualmente se practica, ¿no? Que es una brujería que se llama de animación, en donde creemos que toda materia tiene un espíritu y que basta que uno conecte con ese espíritu para poder absorber las características de esa materia, ¿no?, a nuestro favor. Es lo que se llama brujería simpática, es decir, toda la materia va a absorber cosas similares. Por eso si vemos, por ejemplo, la miel para los trabajos de amores, porque la miel que es dulce, atractivo, pues a su vez va a generar dulzura, atracción en alguien.
¿sí? Eso es como una forma de explicar la naturaleza de los ingredientes que integran un trabajo de brujería. Bueno, sigo con la historia. Sucede entonces que capturan a una yegua, que era la que entraba a las caballerizas para poder estar con los caballos. La capturan, se dan cuenta que no tiene ni sello ni herraje, no tiene herraduras, la mantienen atada en el centro de la ciudad de Coyoacán, y conforme va avanzando la noche, llega la madrugada, se dan cuenta que ya no estaba la yegua, sino una mujer. Entonces, pues obviamente el notario y todos sorprendidos, pues redactan esa acta de gravísimo acontecimiento que había pasado en la Ciudad de México. Y así hay muchos. Cuando esta mujer muere, según la acta, no pudieron interrogarla, pero interrogan a quien era una de sus sirvientas, una persona que trabajaba con ella, y también se descubre que ella era una causa de los niños que se perdían ahí, porque en esos tiempos no es como ahora, en donde pues, la mamá podía tener muchos hijos. Sí, o sea, sí tenía muchos hijos, pero la tasa de mortalidad era muy elevada. O sea, de 10 hijos que podía tener un matrimonio, sobrevivía uno, sobrevivía dos, porque había mucha enfermedad en México antiguo. Entonces era común que los niños se murieran, pero no era común que se perdieran. Ajá. Entonces descubren que esta mujer pues se robaba a los niños para chupárselos, y es considerada una de las primeras vampiras, ¿no? Imaginando tal vez la cultura europea con los vampiros, con esta hepatófagos se llaman, que pues, chupan sangre, pero en México sí existe esa práctica. Entonces recientemente hay muchos estudios que hablan, ya les platicaba, sobre la fisionomía de las brujas, de por qué tienen esas características. Desde la Edad Media los grabados dibujan a una bruja así, y hasta la actualidad. Y les decía, en este pueblo en México hay muchas brujas y son muy herméticas, a veces no hablan español, y cuando permiten la interacción, pues empiezan a platicar de sus prácticas, lo que hacen, y no son tanto como brujas dedicadas a hacer hechicería donde tú puedes ir a pedir un trabajo, sino es gente que provoca la lluvia, es gente que provoca conflicto, es gente, y por eso viven a las orillas del pueblo, porque el mismo pueblo como que no las quiere. De ahí, otro lugar de avistamientos es un lugar que también desde épocas antiguas se sabe, es un lugar que ahora es un santuario, el Señor de Chalma, no sé si los conocen. Bueno, el Señor de Chalma, para la práctica religiosa Rosacruz que yo ejerzo, es el Señor de Osteoteo, que quiere decir el Señor de las Cavernas, que en otras palabras es el Chamuco. Entonces, en las épocas prehispánicas ya se hacía la adoración a esa divinidad bajo otro nombre, y que después los frailes agustinos y dominicos pues describen. Además, este templo, ese santuario es el único de América en tener 2 demonios dentro de sus atrios, no dibujados. ¿Por qué? Porque ese era un lugar de adoración en donde pues, los brujos, los practicantes antiguos iban a rendir homenaje, y en ese hueco, en ese pozo, pues hay muchos cadáveres que se han encontrado de infantes. Entonces, por esa razón ha recibido el nombre de Tierra de Brujos o Cuilan. Ahí hay una huehuete enorme donde sale un agua que la gente considera milagrosa, y hay un ritual muy particular que se los voy a compartir, no es de la plática en sí, pero ¿han escuchado el dicho que dice ni yendo a bailar a Chalma? Bueno, en el centro de México es muy común ese dicho, y se refiere a que tú vas al huehuete, te metes al agua y le bailas, y ahí siempre hay alguien que está tocando música y le bailas, te ponen una corona de flores y emprendes tu bajada hacia el santuario. Entonces, ese breve ritual dice que es tan fuerte que pues lo que tú vayas a pedir ahí se te cumple. Y yo, a todos los que he conversado que han ido a solicitarle favores a esa divinidad, pues me platican sus experiencias.
Entonces, a eso se dice, cuando tienes un problema súper grande, dicen, pues ni yendo a bailar a echar más, lo repones, lo solucionas, pero ahí es un lugar de culto de Pingo actualmente. Ahora ya antes podíamos entrar en una cueva y ahora ya la dinamitaron, ya no nos dejan entrar, pero pues la gente sigue poniendo cosas. Ese mismo pueblo se llama Ocuilán y hay otro lugar también en donde se cree que hay todos los que nacen con esas habilidades de volar. Sé que es como increíble tener, o sea, platicarles esto, porque había traído un material para acompañar a mi charla, pero es real. Yo sinceramente no conozco la naturaleza de eso, más que existe un convenio, un pacto con el maligno. Eso sí es real, no le encuentro yo una razón distinta a entender que estas damas, estas mujeres medicina, estas maestras, de alguna manera lograron entablar un contacto con esta divinidad que les permite abandonar la materia, porque la materia, o sea, el cuerpo de ellas permanece al lado del fogón y su espíritu es el que sale para generar esta bola de fuego. Y va y se chupa a los niños. Se cree, porque a mí ni una de ellas me lo ha dicho, son cosas que he investigado, absorben la sangre, porque tampoco son como litros, porque además no los desgarran, sino lo extraen, los chupan, ¿verdad? Literalmente chupan al niño. Y después regurgitan, vomitan esa sangre y es con lo que trabajan y hacen sus obras. ¿Ok? Es una práctica que se sigue ejerciendo en el centro de México y en lugares como Tlaxcala, en lugares como Puebla, en lugares como Oaxaca, que se sabe que hay brujas pues, muy afamadas, con mucha fuerza. Eso se sabe en los pueblos. Y hay otras brujas en San Francisco de Rincón, en Guanajuato, que es un lugar donde por naturaleza existen estos cultos, porque son hijas de brujas y a su vez van a través de la práctica de la tradición oral, pues transmitiendo este conocimiento. Entonces es como una introducción a entender la fisionomía de las brujas, su práctica, y que en efecto pues chupan sangre. ¿Quieren preguntar algo o que les platique sobre ello? Ajá. Bueno, referente, yo te escribo desde hace muchos años y me gustaría, ya que estás hablando del maligno y todo eso, tu experiencia con la zona. Bueno, yo como comenté, nosotros el único nombre que reconocemos es Satanás. Podemos llamarlo de cualquier nombre, le podemos poner un nombre, le podemos llamar Josué y todo, y al final él siempre va a responder porque esa es la intención que tiene. Hay muchos autores que han descrito, incluso hay diccionarios de demonología, pero a mi punto de vista no existen, carecen de toda lógica. Aunque hay una práctica en el estudio que divide las cosas, no imaginemos el reino vegetal o animal o mineral, en donde se pone a través en su clasificación por familias, por género, para que facilite su estudio. Pero eso lo puede entender, ¿no? O sea, puede explicar eso porque existen muchos libros de diablos y de demonios, pero en realidad la divinidad es solo una. Nada más. Entonces no te puedes decir, me enfrenté a Ástar o me enfrenté o sea, puede haber un ser espiritual que me diga soy tal. Yo he estado como en 2 exorcismos, y cuando le están interpelando o hablando a la persona posesa, sí puede revelar nombres. Soy Ástar, soy Lucifer, soy Belcebú, pero pues no son, solamente dicen, no son. La energía de la divinidad es una sola, y también es omnipresente, puede estar en todos los lugares. Creo que tiene muchas características similares. Lo único que no puede es leer el pensamiento. ¿Alguna pregunta sobre el tema? Sí. Físicamente
¿Las brujas? Físicamente, ¿cómo son? Bueno, pues, bueno, las brujas Son pueden personas. tener una apariencia normal, coloquial, como cualquier otra. Sí. Estas de las que les hablo, las llamadas Tlahuelpuchi, son mujeres que ya tienen en su vida, no sé, de muchos años de práctica, la costumbre de alimentarse con sangre. Por lo tanto, genera un desorden biológico en su cuerpo, creando las características que siempre observamos en los cuentos: encorvadas, sin dientes, bajan su estatura, pero eso se debe a que la sangre crea anemia en los cuerpos, ¿no? Entonces todas son idénticas. El mentón parece prominente porque, pues, al no tener dientes, los labios se contraen y les hace aparentar una edad mayor. ¿Y por qué chupan sangre? Generalmente lo usan para hacer sus obras. ¿Cómo logran la experiencia del vuelo? Es algo que les comento. Yo, en mi experiencia, lo único que puedo explicar es que se da a través del pacto o convenio que tienen con el maligno. Pues por eso fueron atacadas durante tantos siglos. O sea, la Inquisición en México, en el centro de México, tenía un crematorio para brujas. O sea, había una cacería importante de brujas porque antes había muchas brujas. Siguen existiendo, pero pues ya en menor número, no sé, muy poquitas. En la Ciudad de México, a sus alrededores, donde yo vivo, en Morelos, hay brujas bien conocidas, que son hijas de brujas, que son muy conocidas. En Veracruz conocí un brujo que se llamaba Tito Geispa, y de ahí en fuera no conozco a ningún otro brujo importante, ¿no? Ya se van acabando porque la práctica tradicional está desapareciendo. Sí. ¿Cuál es la diferencia en sí de las brujas cuando se transforman a los nahuales? Buena pregunta. Sí, las brujas, nosotros creemos que no existe el nahualismo en las mujeres. Les voy a explicar brevemente. Existe en la tradición, en este culto, un calendario religioso que se llama Tonalpolhuali. El tonal son 364 signos que cada uno representa una energía. Dependiendo del día en que alguien nació, es la energía que te corresponde. Por eso podemos ver nombres prehispánicos que es uno caña lagarto, ¿no? Que marca el día, el mes y el tonal o la energía que te influyó en tu nacimiento. Ok, el nahuali es la energía de un animal marcado en este calendario que influyó en tu nacimiento, que es el día de tu alumbramiento. Entonces, hay una práctica cuando vas con el Tonalpouque, que es el brujo, que hace que esa energía se manifieste en tu cuerpo, pero todo sucede en forma espiritual. Entonces, tu materia yace ahí, sale tu espíritu y toma las características, imaginemos, de un jaguar o de un lagarto o de un búho, y entonces puede salir y recorrer grandes distancias y hacer todo eso. Pero en las brujas, por tradición, por ejemplo, con nosotros, no existe el nahualismo, aunque sé que ya dicen la nahuala y todo eso. No existe esa práctica, está limitada a los hombres, aunque pues nosotros no sabemos todo. También nosotros somos muy tradicionalistas, nos enfocamos a estudiar solamente algo y a veces siempre descuidamos otros puntos de entendimiento, ¿no? Si las mujeres o no pueden convertirse en un animal. Aunque ya les platiqué la historia de la mujer errada que se convertía en caballo, pero se cree que esa era una bruja europea, porque en México no existían caballos, los trajeron los españoles. Bueno, en México existió una raza, pero realmente un caballo como tal, pues es europeo, lo trajeron los españoles. Por eso esa bruja se cree que era española totalmente, porque además en México la Inquisición
nunca se castigó a los mexicanos nativos de practicar hechicería o idolatría. Solo se castigaba a españoles o a mestizos. Salud. Y sí, en México hay registro de 400 muertes aproximadamente en los últimos 2 siglos, pero no quiere decir que hayan sido las únicas, porque hay relatos en donde los hornos, los crematorios, ardían durante semanas, día y noche, porque sí había, pues sí las mataban a las brujas. ¿Alguna duda? Sí. ¿Cuál sería el objetivo de manifestarse como una bola de fuego? No sé si hay alguna respuesta. Buena pregunta. Eso es para poderse trasladar de un lugar a otro de una forma muy rápida. Se cree que el que sea fuego es solamente prueba de que lo que o quien le permite hacer eso es el maligno. Claro. ¿Que donde hay fuego hay un tesoro? ¿Tiene que ver algo con las brujas también? No, eso más bien obedecen a fuegos fatuos. Recordemos que los minerales a cierta presión, con ciertos los elementos como el aire, pues crea una corrosión, una descomposición, una gasificación que al momento de contacto con el ambiente se incendia y no tiene nada que ver con brujería. Tal vez con los muertos, con los espíritus que cuidan esos tesoros, ¿no? Me invitaron aquí a Saltillo hace como 5 años a sacar un tesoro. Pues ya se supone que les platico esa historia rápido. Sí. Pues supone que un señor que ya más grande, su papá le contó, que su papá le había contado, que trabajaba en una hacienda y que pues en algún momento quisieron trasladar pues el oro, el mineral de esa hacienda hacia otro lado, que había caído las mulas y que pues su papá se lo contó a su papá y este señor, a quien me lo platicó a mí, me dijo, pues ahora yo tengo recursos, tengo dinero, puedo llevar detectores, puedo llevar eso, quiero saber si... Pero él soñaba que había un muerto que... Dice, yo siempre que paso de mis sueños por un paraje, sueño como alguien se levanta y me está jalando y me dice, te voy a dar esto. Entonces el señor como que le metió eso en la idea, me contactó y me dijo, ve, quiero saber si existe eso. A través de la adivinación se determinó que sí existaba, entonces yo de alguna manera pues me emocioné por ver cómo podía ser un tesoro, no por otra cosa, sino pues, era una experiencia interesante andar en la sierra y todo. Y en efecto, salió, ahí habían dos guardianes, y lo que la gente relata es eso, que siempre en la punta de aquel cerro se veían unas flamitas y decían que eran brujas, pero en ese caso era el mineral gasificándose que provocaba ese fuego, que se llaman fuegos fatuos. Pero pues veamos cómo estos fenómenos crean leyendas, crean superstición, pero todo esto se desprende de una práctica real, o sea, las brujas existen, sí, cada vez en menor, porque conozco practicantes que ya sus hijos no siguen este culto y pues se va desapareciendo. Yo supongo que en algunos, no sé, en cuántas generaciones dejará de existir el médico tradicional en México. Ya tampoco se ve quién cure el pacho, ya no hay parteras, empieza a disminuir, entonces seguramente este conocimiento va a perderse. Por eso ha sido tal vez mi interés en escribir mucho al respecto, en publicar libros sobre lo que he investigado. ¿Cuánto tiempo más estarás aquí en la ciudad? Solo hasta hoy, mañana me toca estar en Saltillo y el martes voy a estar en otro estado y ya el miércoles regreso a México, a la Ciudad de México. Entonces sí has escuchado que aquí en Nuevo León existe Linares de Nuevo León, también de grupos. Sí, no conocía. Sí. Hay lugares donde hay gente muy celosa. Yo he estado en lugares y sí, no creo que te reciben así como que bienvenido. Hay gente muy celosa. Y, sí he ido a muchos lugares nuevos, pero pues alguien me lleva, alguien me invita, ¿no? Y además no voy como en afán como de descubrir o ser irrespetuoso, sino afán de conocer. Pues yo voy a muchos lugares a conocer sus medicinas. Las medicinas, pues los hongos para saber trabajarlos,
el Kikui, ¿no? Con los Ruirarica, vamos con los Manakame a que nos enseñen cantos. Esta medicina, pues sí, te conexiones increíbles, te hace llegar, te cambia de frecuencia y te proyecta cosas muy increíbles. Sí. Josué, a través, ahorita hablando del nahualismo, cuando hacen ese famoso pacto de convertirse en pájaros o en algún animal, la pregunta es, ¿el animal vive todo el tiempo que vive la persona? Porque pues sabemos que el animal vive muchísimo tiempo menor al humano. El animal vive todo, un ejemplo, si la persona vive 70 años, ¿el animal vive los 70 años? Por dar un ejemplo. Que voy a tratar de explicar un poco. No existe un animal físico como tal. Se adopta esa imagen. Okay. Imaginemos que alguien, recurriendo otra vez a este calendario que se llama Tonalpohualli, alguien nació en la fecha C. Acar Coscocuautli, que quiere decir día 1 del año Caña, y su regente es el águila collarín, ¿no? Que quiere decir Coscocuautli. Cuando se hace un pacto, por así decirlo, se le llama al animal que testiguó tu nacimiento. Eso es lo que significa. El día que tú naciste, ahí se ve qué energía, o sea, qué planeta, qué pléyade, qué horario, qué influyó en tu nacimiento, ¿okay? Porque para los antiguos mexicas o mexicanos, el nacimiento era un evento extraordinario. Por eso se le tenía tanta reverencia a las mujeres y se les consideraba guerreras, porque la mujer siempre era muy reconocida por tener la capacidad de traer un ser del plano espiritual y arrojarlo a este plano, ¿no? Entonces, cuando tú naces, ese es el tonal que se corresponde. Vamos a decir, este es el águila. Entonces, cuando se hace un pacto, a la energía que se le llama es a las de esa ave. Entonces, esa ave se va a manifestar, pero no es como una ave física, sino es su energía. Entonces, cuando esta persona adquiere esa capacidad de poderse integrar al aire, o sea, volar, lo hará en esa forma, porque es el animal que la recibió, que la protege, con la que nació, pero no es un animal físico. Ok. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre la brujería y lo que ustedes hacen? No sé si sean rituales o pactos o... Vamos a decir que la brujería pues es todo. Es como hablar de un médico. ¿Qué es la diferencia entre un médico y un ginecólogo? Pues los dos son médicos, tal vez el ginecólogo tiene una especialización en algo. Es lo mismo, un brujo es lo genérico, de ahí vienen los hechiceros y de ahí vienen los que se pueden dividir en herbolarios, o sea, en hierberos, ¿no? Pero al final todos tienen el mismo conocimiento. Sí. Unos no practican la adoración del pingo, adoran a otros santos, pueden adorar a la Virgen. Yo conozco muchos brujos que adoran pues a muchos otros santos, pero pues, realmente no existe una diferencia intelectual. Yo practico algo que se llama tradicionalismo, que tratamos de hacer las cosas como creemos que se hacía hace muchos siglos, ¿sí? Y realmente nuestra adoración es como a los elementos, al aire, al fuego, a la tierra, pero siempre ponemos al pingo al frente porque él es el dueño de estas cosas y lo tomamos en cuenta para que nos permita hacer las cosas. Claro. Sí. ¿Puede ser practicante sin tener una mamá bruja? Sí, claro. Sí. Sí, esto es un conocimiento que se puede adquirir. Lo único que es limitante es que creemos que todo tenemos como un ADN espiritual. Es decir, así lo mismo que decir, el cabello güero lo heredas de tu papá, pero lo quebrado fue de tu mamá, la altura fue de tu abuelita y cosas así. Como eso es un ADN biológico, hay un ADN espiritual. Es decir, pues heredó la evidencia de su abuelo, heredó la sanación de las manos de su abuela. Pero al no tener antecedentes tal vez tú conocidos, pues solamente vas a ser una practicante que vas a tener esos limitantes, pero pues
puede ser realmente grande, o sea, sí se puede practicar, por eso hay pues muchos centros de estudio para eso, para desarrollar todo eso. Sí. ¿Crees que es importante o va de la mano la práctica de la ayahuasca con la expansión de la sabiduría o el conocimiento que adquieren las personas que usan herbolaria? Sí, eso es muy interesante. El utilizar las plantas de poder, sí. Se han descubierto a través de estudios. Ayer estaba leyendo que una universidad en Suiza había mandado hace algunos años al Congreso de ese país una iniciativa para el uso medicinal de los hongos para curar esquizofrenia y problemas psíquicos muy, muy fuertes, ¿no? Porque aquí en México, bueno, en la mayoría de los países, pues te suministran algún inhibidor. Recordemos que pues, las neuronas requieren un químico, una hormona para crear la conexión. Nuestra alimentación limita mucho la conexión que existe entre las neuronas y cada vez somos pues, menos observadores, ya somos medios más bobos, ¿no? Estas medicinas lo que crean es una megaconexión neuronal. Lo que hace no es que digas, soy vidente porque soy capaz de ver cosas. No, cambia tu frecuencia y cambia toda la estructura en tu cerebro que te hace muy creativo, desarrolla el oído, desarrolla la vista y pareciera que adquiere superpoderes, pero solamente se conectaron más tus neuronas. La psilocibina, el bufalobarius, los niños santos, o sea, los hongos, la mescalina, el peyote, el epazote en alcohol, la ruda, son plantas de poder que estimulan mucho la conexión neuronal. En países como Cuba, donde se practica mucho la brujería y la herbolaria, pues ahí se atienden problemas que han tenido, personas que han tenido problemas cerebrovasculares, derrames, embolias, y los rehabilitan. Siento que en clínicas tan famosas como la Mayo, pues ya no tienen el conocimiento, ¿no? Pero sí, las plantas de poder, sí. Hay ejemplos, por ejemplo, a María Sabina, no sé si la recuerden, sí. La mujer medicina, pues la visitó Walt Disney, la visitaron los Doors, la visitaron, ¿qué otro famoso? Bueno, pues muchos, ¿no? Hasta que cancelaron que los pudieran visitar allá en Oaxaca, porque pues ya no usaban los hongos como una medicina, porque lo que hacen estas plantas es cambiar tu frecuencia, elevarla para que encuentres seres espirituales que están en esos planos y se lleven lo que te está estorbando. Miren, nosotros somos vibración. Es lo mismo como, no sé, a ustedes tal vez han conocido algún caso cercano en donde hay un familiar, alguien en el hospital ya muy mal y de repente le dice, vino mi mamá. Sí. O es que vino mi tío, dijo que me estaba esperando, siendo que ya está difunto, ¿no? O otros casos que yo he sabido, me ha llamado la gente, dice, es que mi mamá ve perros y está diciendo, quítame esos perros que están peleando abajo de mi cama del hospital. Y dice, doctor, dice, maestro, los doctores obviamente no permitirán que nada de eso, y no le quieren dar nada de mamá, o sea, dicen que está alucinando porque ya se va a morir. Pero la experiencia nos dice que no es que la persona esté alucinando. Nosotros podemos desde este lado decir es un alucín, pero desde el punto de vista de la persona enferma, su nivel de energía descendió, que llegó al piso o al nivel donde están los difuntos, por eso entra en conexión. Lo que las plantas de poder hacen es elevar tu frecuencia para que veas seres elevados, seres iluminados, los maestros. Entonces uno va a esos lugares a recibir conocimiento, a recibir sanación. O sea, sí, es muy fuerte. Yo no conozco a profundidad esa rama. Yo sí me he sometido a esos tratamientos para dejar de ver cosas o cosas así. Pero sí, yo no puedo suministrar eso, pero de que es real, por supuesto que sí, es materia de estudio de muchas universidades, de muchos investigadores importantes. ¿Ok? Sí.
Regresemos a la misma analogía con un médico. Un médico alópata, pues lo mismo sabe recibir un bebé, ¿no? Para que dé a luz, y lo mismo sabe matar, provocar el aborto, ¿no? La interrupción. Realmente la brujería es el conocimiento en general, igual que la medicina es el conocimiento en general. Su aplicación, su utilización, pues ya depende del practicante. Pero en general, no todo el brujo es adorador del diablo. Esa es otra. Hay unos que adoran a la Santísima Virgen. Yo he visto casos de brujos muy afamados y tienen a Cristo, y tienen a la Virgen, y tienen a San Judas, y a un lado tienen a la Santa Muerte. Pues es su forma de conexión. Y si funciona, funciona. O sea, el hecho de que yo no lo haga así no quiere decir que pues tú lo estás haciendo mal. Es una forma de conexión. Entonces cada maestro, cada brujo, cada hechicero desarrolla su forma de conexión con el mundo espiritual. Lo mismo que todos pueden hacer ustedes. Si en un momento de que no saben qué hacer, hay que hablar con su espíritu. Y una manera, yo creo que fácil de hacerla sin necesidad de estar invocando entidades, es estar en tu recámara a oscuras con una velita frente a ti y empezar a mirar la vela, la flama, solamente, ¿no? Para estar practicando tu comunicación. De esa manera, tu espíritu, que es el que está alterado porque te sientes triste o te sientes en depresión o cosas así, se empieza a alinear y empiezas a descubrir muchas cosas. Hay muchas razones de por qué nuestro espíritu pelea con uno mismo, ¿no? Pueden ser nuestros actos, cosas que para él están mal, son aberrantes, en fin. Bueno, una última pregunta que alguien tenga, porque ahora sí me dijeron que a las 9, porque los expositores... Sí. Bueno, lo de las brujerías, ahorita en la actualidad mencionabas que ya casi hay muy pocas. Brujas reales, sí. Brujas reales. Entonces, bueno, a mí me ha tocado, tengo experiencias. Una bruja puede traspasar, antes decías que era choza o tejabanes, ya una casa normal, pared, ventana expuesta, o depende del nivel de energía, y cómo la puedes alejar de un niño que lo esté acosando. Hay una aberración que tienen las brujas, porque dicen que ellas vuelan al revés. Entonces todo lo van viendo al revés. Entonces una de las técnicas que me han contado infinidad de gente y brujas mismas, es que la gente se voltea el sombrero y la ropa, y la bruja al verlos derecho, caen. Hay muchas formas de tumbarlas. Y en efecto, como comentaba, las brujas buscan esos espacios donde pueden ingresar. No pueden atravesar losas o cosas de concreto, porque al final, aunque van en forma espiritual, por ejemplo, los espíritus no atraviesan paredes ni nada, ellos utilizan los mismos accesos que nosotros. No ocurre, porque su materia es incompatible con algo inanimado. ¿Y cómo llegan a aumentar su nivel de energía? Porque me imagino que hay varios tipos de brujas que son más poderosas que otras. O sea, ¿cómo llegas a hacer estar por encima de las demás brujas? Es el conocimiento. Alguna vez le pregunté a una bruja, le dije, tú tienes pleito, que tiene un pleito con otra bruja. Le dije, las dos adoran a la misma divinidad. ¿Quién va a ganar en este aspecto? Y me dijo, quien más sepa. Porque tal vez no les he compartido de que estas espiritualidades, aunque buscan tener un equilibrio en las cosas, son sobornables. Bueno, por así decirlo. Es decir, mi ofrenda, si yo le ofrendé semillas y licor y frutos, a lo mejor a ella le ofrendaron un gallo, comida elaborada, y de alguna manera, ¿sí me explico? Entonces, el conocimiento es qué tantos trabajos puedes hacer para agradar a esa divinidad, y qué trabajos no sé hacer yo, y eso puede determinar. Pero al final, pues todas las brujas tendrían que ser buenas, ¿no? Pero algunas sí se especializan porque les resulta más fácil hacer daño. Que esa es otra de las razones de por qué pierden edad o juventud. Sí, o sea, hay mucha energía que se desprende. En cada trabajo que se hace, hay energía que se desprende. La utilización de animales en las obras, en las ceremonias,
obedece a que sea la energía de esos animales la que se entregue y no la mía la que se chupe. Si no, no, hombre, yo estuviera momia, ¿verdad? Tengo una... Sí. No, pues la magnífica, las 12 verdades. Hay muchas formas porque lo que desequilibra la energía del... Pero además no es como que cae y la puedas atrapar, ¿eh? Simplemente la haces que desaparezca. Que aquella energía que le está permitiendo volar se rompa y entonces ellas pierden su conexión. Pero en el momento en que eso ocurre, su cuerpo es el que despierta en su casa. Es mentira eso de que pues, atrapamos una bruja, cayó del... No es cierto. No. Una última pregunta. Ajá. ¿Cómo identificar una buena bruja? Es que luego dicen que tú vas y que te hacen un trabajo para que vuelvas. ¿Qué tan cierto es eso? O sea... Es difícil. A veces nuestra propia percepción o la idea que ya tenemos preconcebida de lo que es una bruja, que estoy en un lugar bueno, es precisamente lo que nos hace equivocar. Con lo que platicábamos, por ejemplo, ayer, en donde yo espero llegar a esa casa de la bruja donde huela incienso y esté un búho ahí cantando y vea hartas imágenes con puros y veladoras, diciendo que está una bruja bien pregona, ¿no? Pero realmente no significa nada. Yo, por ejemplo, la gente cuando va a mi templo nunca ve nada de eso. ¿Sí me explico? Y me ha ocurrido que la gente dice, es que me dijeron que estoy enterrado y que no sé qué. A ver, no veo eso. No, es que sí me dijeron, hasta me pidieron tal cosa y esto. Pero aquí yo veo que no. Y hay veces que la gente está aferrada. O le digo, no encuentra trabajo. Te voy a preparar algo, con esto vas a solucionar. No, pero es que con esto está habilita. Sí, es lo que se marcó en la adivinación. Y la gente dice, no, es que me dijeron que tenían que matarle un gallo y no me puede pasar un gallo. Pues no lo necesitas, ¿no? Y nosotros debemos... Pero si fuera mi negocio, pues no, hombre, te están fregando rete feo, ¿no? Y yo me aprovechara de mi fama y de cosas y decirte, necesitas esto. Pero mi práctica ahora ya es distinta. Sí. Sanar significa que le permitas... Sanar significa quitarle a alguien eso que estorba que esa persona no ve y tú sí, y tienes la capacidad de retirársela para que esté bien. Entonces cuando van a buscar a un brujo, pues vean que los problemas que resuelvan sean los suyos, no los del brujo. Claro, ¿no? claro. Y es difícil. Yo aquí, mira, otra vez vine hace como 3 años a un evento y me mandaron, ya lo último, que Josué, tienes que ir a visitar a la bruja de la biznaga. No debía de hablar de nadie. Pero tienes que ir a buscar a esta vieja que vuela y que es nada madre y que ella que es la mera riata. Sí. ¿A poco? Pues sí, entonces pues fuiste. Una camioneta, yo andaba ahí, que para dónde es, que para allá, y en efecto, pues sí, ese lugar se llama La Biznaga. Sí. Había una biznaguita ahí. Pregunté por Marta. ¿Dónde me suena Marta? No, pues que para allá. Y Marta, no, que pues para allá. No, creo que tiene más años, porque como que apenas empezaba, alguien la había grabado. Tiene más años, ¿no? Y llegué y me vio y me dijo, ay, hijo santo, la Virgen te trajo a ti porque ve cómo vienes, ¿no? Y yo, ay, no, señora, no, es que yo nada más vengo, no me digas nada, te están fregando, o sea, tienen un speech, un diálogo que dices, entonces yo nunca le dije quién era, la vi y ya regresé yo con la información y dije, no es una bruja, porque hay brujas que son muy habladoras, o sea, son reales hechiceras, pero les gusta como ponerle más, ¿sí me explico? Pero sí son reales, no, hija, yo te voy a, ¿no? Te arreglo, y son así en su hablar, son muy exageradas. Pero Marta es falso. O sea, es puro pedo. Ahí sí es falso. Y vean lo que puede hacer las redes sociales o una supuesta entrevista. En publicidad existe lo que se llama publireportaje. Como lo que hace Jaime Maussan. ¿Ubican a Jaime Maussan? Sí.
El que hace como que llega a tu tienda y te dice, oiga, ¿usted qué ha estado haciendo? Y lo hace disfrazar como una investigación que puede hacer por un producto químico que tú estás elaborando, no un impermeabilizante. Entonces la gente dice, wow, lo está diciendo Jaime Maussan, o sea, debe ser un producto que cuesta 2 veces más caro, pero debe ser mucho más fregón. Eso es lo que venden. Entonces alguien que estaba empezando ahí en YouTube, pues se le ocurrió, o a lo mejor conoció a la señora, un día platicó con ella y vio pues, su labia, la forma de expresarse, y dijo, no, esta sí se ve que es bruja, ¿no? Y de ahí alguien copió su Instagram, o no, ¿cómo se dice? Su Facebook, sus redes, y te dan cuenta que todo eso también es falso porque mira, la señora no tenía, la señora vive muy humilde, y tú ya podías ver en internet pues, que tenía teléfonos del otro lado, y que aquí contacto con Marta, y era otra gente lucrando, ¿no? A su vez ni siquiera ella le sacaba provecho a su imagen. Entonces, sí, a la hora de preguntar, oye, ¿cómo puedo saber si esta bruja es real? ¿Me va a resolver? O otros dicen, no le digas nada, o sea, cuando tú llegues ahorita te va a adivinar. No todos los brujos son adivinos. La única prueba es pues que lo que te haga funcione. No, porque no existe como otro. No, de verdad yo puedo decir, o sea, no hay algo que ustedes puedan sentir, no hay algo que ustedes le puedan ver, que puedan identificar. No, pues ellos, hay gente. Esteban Mayo, él era un satanista y no practicaba hechicería. No sé si se acuerdan de Esteban Mayo, fue una persona pues, de un culto allá en la Ciudad de México, muy famoso ahí, googleenlo. Una persona que murió a los 98 años y tú le puedes ver su rostro de, no sé, como 50 años, una cosa así. Él leía el tarot y era de esos muy famosos en su momento cuando los salían en la tele y no practicaba la hechicería, pero él era muy bueno, ¿no? Y era muy buen evidente. Mishanti, no sé si también la conocieron, fue otra bruja muy popular en los años 80, muy famosa, también ya murió y no dejó descendencia, y así me puedo ir por muchos, pero ellos son brujos del medio, o sea, son en la tele, están muy producidos, pero son reales, porque lo que ustedes no saben es que los brujos, que dentro de las producciones que a los que nos llaman es porque no somos como personajes creados por la tele, sino porque esos grupos dentro de las productoras tienen a su vez brujos y dicen, este sí sube, este sí pone en tele. Hay productores que son practicantes que están en producciones y todo, entonces por eso pues ya no hay brujos en la tele, o sea, en la tele tradicional ya no hay brujos más que en Ciudad de México, bueno, no sé aquí en las televisoras locales, pero a nivel nacional hay un grupo secreto que se llama el Yunque. Son católicos muy puristas y ellos impulsaron el que desapareciera todo el esoterismo de las televisiones. Sí, pero sí, había grandes brujos. Entonces, pues no sé, a veces te puede resolver la bruja del mercado. Sí. Tú, ¿sabes por qué? Porque creas una conexión. Nosotros tenemos una energía aquí, ese es un último secreto y ya. Sí, aquí, entonces cada vez que queramos hacer algo hay que hablar en nuestra cabeza. Ajá, y sí, por ejemplo, yo me llamo Josué, en mi cabeza, Josué, hoy va a ir bien, hoy vas a ir a buscar esto, hoy vas a conseguirme esto. Uno programa su mente. Claro. Es como cuando te tomas una pastilla y dices, esto me va a quitar el dolor. Y tu espíritu permite que eso ocurra. Nuestro espíritu permite que las cosas buenas y malas nos ocurran. Por eso siempre hay que programarlo temprano. Yo mis horas de plegarias hasta las 4 de la mañana, me levanto a las 4 de la mañana, hago mis plegarias a las divinidades y ya me duermo como a las 5 otra vez, una hora. Es como mi rutina. Entonces tú agarras tu cabeza y te llamas por tu nombre, ¿no? ¿Alguien ha visto cómo curan a los niños de susto? Sí. ¿Cómo es? Con pirulo, con huevo. Rezan. Bueno, esa es la mollera. Cuando le chupan, esa es la mollera. No, pues le gritan el nombre, ¿no? Y lo sacuden. Sí. Porque a quien tienen que jalar es ese espíritu otra vez. Entonces nosotros hacemos una plegaria diario
y dice uno, la cabeza de uno es el amuleto de uno que nos lleva a ser hombres exitosos. La cabeza de uno es el amuleto de uno que nos lleva a hacer grandes cosas. Y uno programa su mente para que el espíritu solo vaya y se fije en lo que nos va a permitir ser cosas buenas. Si el espíritu no le decimos a que salga, pues hace cosas y nos trae pues, cosas buenas y cosas malas. Espero que les haya entretenido esta charla. Me dio mucho gusto con ustedes. Me voy a despedir. Y de verdad me dio mucho gusto, me sentí muy especial al recibir su atención. Muchas gracias, muy amables.